también estaba ahí, y ahí le conocí, yo era chiquito. Ajá. Estamos con Daniel Barenboim charlando. Hay acá un festival en Buenos Aires, un festival Barenboim, que empieza el domingo 3 de agosto a las 5 de la tarde. Va a estar la orquesta West Eastern Divan, dirigida por Barenboim, claro, con Marta Argerich en el piano como solista. Va a tocar el domingo. ¿Esto dónde sucede? ¿En qué lugar, Magda? En el Teatro Colón. En el Colón. Va a tocar el concierto para piano de orquesta número 1 en Do mayor, opus 15 de Beethoven, y la Rapsodia Española de Ravel, con Alborada del Gracioso, Pavana para una infanta difunta, y el bolero del famoso bolero de Ravel. El lunes 4 a las 20, Tristana y Isolda, Preludio, acto segundo, Muerte de Amor, versión en concierto. También la orquesta dirigida por Barenboim. El martes 5 de agosto, dúo de pianos, lo que hablábamos antes con Magdalena, de Marta Argerich y el propio Barenboim. Y el sábado 9 de agosto, también lo que estábamos contando antes, Marta Argerich, Daniel Barenboim y Lelutier. Y el 10 de agosto, lo que hablábamos recién, antes del informativo, el diálogo de música y reflexión en la sala principal del Colón, Daniel Barenboim y Felipe González, con quien está escribiendo un libro, me decía. Sí, estamos escribiendo un libro justamente sobre lo que hablábamos antes, la música y la sociedad, para no decir política, y los problemas del liderazgo, que son muy parecidos, yo creo, en todas las disciplinas de nuestra existencia. Estamos viviendo, con respecto al Medio Oriente, lo que hablábamos antes, un momento muy complicado, que cada vez se está complicando más y que ya incluso lleva pronunciamientos de Naciones Unidas y demás condenando la matanza de civiles. ¿Cuál es su impresión sobre la situación actual allá? Es evidente que no se puede esperar que la población en Israel viva siempre con el miedo, para no decir el pánico, de las raquetas que vienen y que tienen que correr para esconderse, y todo eso es una cosa realmente inaceptable. Pero la invasión de Gaza es algo que es realmente imposible de no condenar, porque el odio que fomenta es algo que va a ser muy, muy difícil, no, imposible de borrar. ¿Cómo quiere borrar el odio de jóvenes de 7, 8, 12 o 15 años? Claro. El odio que crece de todo eso, donde se están matando tantos civiles, tantos niños, etcétera. ¿Qué es lo que es lo más trágico de eso? Es que parecen, tanto una como la otra, dos acciones sin pensamiento del más allá, o sea, falta total de estrategia. ¿Qué pasa mañana cuando termine la guerra? Porque la guerra a veces duran demasiado, o sea, siempre duran demasiado, pero suelen terminar. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Un odio tan fuerte que no va a permitir ninguna solución de lo que se pretende mejorar ahora. Y como Israel es un Estado armado, un Estado fuerte, y los palestinos aún no son un Estado, no son ni siquiera una nación, son un pueblo. Hay una asimetría de responsabilidad, porque el que tiene el poder tiene más responsabilidad. Sí, claro. Eso lo sabemos perfectamente bien. Y es esa falta, aparte del aspecto moral, que lo considero imposible de tolerar, está el aspecto de falta de pensamiento, falta de estrategia. Ahora, ¿no se ha ido como involucionando con respecto al tema de la posibilidad de acercarse a la paz con los años? Yo conozco bastante la zona, he escrito un par de libros, estuve ahí en Gaza cuando empezó la intifada, estuve en la guerra varias veces,
Y estando yo allá, me acuerdo en el 88, cuando la intifada empezó en diciembre del 87, en el 88 había una marcha por la paz y una marcha por la guerra, pero había de las dos. Hoy ya no hay más marchas por la paz. Claro que no, porque están desesperados y no hay nada más peligroso en este mundo que alguien que tiene la impresión de no tener nada más que perder. Claro. Es una especie de equivalente de un suicidio individual. Ahora, yo me he encontrado diciendo algo que en realidad no me gusta pensar, pero que finalmente pienso que es: este conflicto no tiene solución. No tiene solución porque no está visto por lo que es realmente. Como decíamos antes, no está visto como un conflicto humano entre dos pueblos que quieren lo mismo. Y los unos no le quieren al otro. Y los palestinos piensan que la creación de Israel, del Estado de Israel, fue una catástrofe para ellos, que lo fue. O sea que cada centímetro ya es para ellos una pérdida. E Israel considera que los palestinos no quieren aceptar la existencia del Estado de Israel. Pero yo creo que naturalmente hay terrorismo y hay extremistas de ambos lados, pero si hablamos de los palestinos, ya dieron más que una señal, incluso Hamás, de que están dispuestos a aceptar la existencia del Estado de Israel, pero que necesitan un sentimiento de justicia porque sufrieron mucho de la mano de los que fueron antes víctimas y que ahora no lo son. Y ese es el problema. Parecería un problema de tan difícil solución, ¿no? Porque cíclicamente vuelven a repetirse, hay como momentos así de mayor tranquilidad y después vuelve a repetirse la violencia, ¿no? Desgraciadamente. Claro, porque al final hace falta mucho más coraje para hacer la paz que para hacer la guerra. Sí, claro. En realidad es muy simple todo, es muy simple, si uno lo toma objetivamente. Es muy simple, porque sabemos muy bien, nuestro pasado es la transición al presente. O sea, somos lo que somos hoy por lo que vivimos antes. Pero el presente también es una transición. El presente no se puede vivir solamente como presente. Es la transición hacia el futuro. O sea, hay una obligación tanto moral como estratégica en la vida de cada uno de nosotros de preparar el mañana, de preparar el futuro. Y eso es lo que no está aquí. Pero si uno lo mira realmente los hechos como son, no es tan complicado. No puede ser que los palestinos hayan declarado claramente, e incluso gente de Hamás, cuando hubo la primera reconciliación entre Hamás y Fatah en el 2011, que estaban dispuestos a aceptar la existencia de Israel. No puede ser. O sea, tenemos una obligación tanto moral hacia el otro como estratégica para ambos de solucionar esto. Y solucionar quiere decir que hay que darle la justicia al pueblo palestino que pretende y pide y lo necesita, que no lo tienen ahora. Hay que resolver los problemas que se crearon a través de la creación del Estado de Israel, los refugiados palestinos y otras cosas que son ya menores, como el problema de Jerusalén, que para mí es un problema artificial, porque Jerusalén ya está dividido. Jerusalén este es árabe, usted estuvo en la región, sí, claro, lo vio, sí, es árabe. No hay un judío israelí que va a Jerusalén este y los palestinos de Jerusalén hacer lo que este. se iba a hacer, que era un estado binacional finalmente de Jerusalén. O un estado binacional general, o dos estados, pero realmente que convivan. Ahora, están en condiciones... Pero ahí es donde hace falta el coraje. Convivan, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber dos estados donde no haya fronteras herméticas. Tienen dos estados
que colaboren unos con los otros. Y ahí yo creo que tanto los unos como los otros se olvidan de las ventajas de la paz, lo que puede ser una paz culturalmente, económicamente hablando, lo que sería la Franja de Gaza, que es usted estuvo ahí, sí, es sí. un lugar magnífico. Yo estuve la última vez hace 2 años, es una playa increíblemente. Se olvidan tanto los unos como los otros de las ventajas de la paz. ¿Están en condiciones de perdonarse unos a otros? Este es el tema también, me parece, ¿no? Para perdonarse hay que primero tener el coraje de admitir errores. Claro. Ese es el problema, ese es el problema. Y el temor de los israelíes, a mi modo de ver, es que admitiendo los errores, con eso borran el derecho de existir. Claro, claro. Ahora usted tuvo mucho coraje, Barenboim, cuando explicó todo esto, ¿no es cierto? Después de un concierto donde usted pensaba dirigir Wagner. Y en Israel no. No. El tema Wagner es otra cosa. El tema Wagner en Israel es otra cosa. El tema Wagner, porque el tema Wagner es una hipocresía total en Israel, porque se politizaron muchas cosas que no se deberían politizar. Wagner fue un gran antisemita. Claro que sí, ¿quién lo va a negar? Escribió las cosas más horrendas imaginables sobre los judíos. Y Wagner, el problema de Wagner en Israel es que Wagner fue adoptado por los nazis como su profeta. E utilizaron naturalmente también los escritos antisemitas de Wagner. Pero yo conocí muchos sobrevivientes del Holocausto que eran entusiastas de la música de Wagner. Uno de ellos, el gran escritor Imre Kertész, que estuvo en Auschwitz, que sufrió todo, y cuando salió de Hungría y vino a Berlín, y yo le conocí y se volvió un amigo muy íntimo que yo admiro muchísimo. La primera cosa que me pidió es que le dé entradas para ir a Bayreuth a escuchar Wagner, que yo estaba dirigiendo en ese momento. Y otros que naturalmente no pueden soportar la idea de la música de Wagner porque vieron con sus propios ojos a miembros de su familia o amigos que fueron llevados a la cámara de gases cuando se tocaba la abertura de los maestros cantores. O sea, que hay, y ellos no pueden soportarlo, o sea, que hay de todo. Por eso, cuando tocamos el preludio y la muerte de Isolda de Tristán en Jerusalén, yo hablé con el público 45 minutos y les expliqué todo eso, que ya realmente todo el concierto, que los que quieren oírlo, que se queden, y los que no, que se vayan y vamos a esperar. O sea, yo entiendo que alguien que visceralmente no puede escuchar esa música, no la quiere oír y que sufre si la oye. Pero no puedo aceptar que nosotros estemos tocando en Jerusalén y que alguien que está en Haifa o en Tel Aviv me diga que él sufre porque sabe que en Jerusalén se está tocando. O sea, eso es una politización de algo que no es político. ¿Y qué pasó con la gente cuando usted le dijo algunos pueden irse, otros no? Gritaron, 45 minutos estuvieron gritando y todo, y al final había 3.000 personas en la sala, de los cuales salieron menos de 100, 60 o 70 personas, y trataron de armar un escándalo de afuera, pateando las puertas y todo, y después se fueron, y los que se quedaron, o sea, los 2.900 pico que se quedaron encantados. Y cuando terminó el concierto hubo una ovación tremenda y todo, y al día siguiente el presidente de Israel de entonces me acusó de haber violado culturalmente a Israel. Así que eso es algo que no puedo perdonar, esa hipocresía, como tampoco puedo perdonar como judío que, gracias a Dios,
no sufrió del Holocausto, porque yo solamente nací en el año 42 y estábamos en la Argentina, que se haya hecho una politización del Holocausto, porque se puede criticar a los palestinos sin fin, que no quieren aceptar al Estado de Israel, que no quieren aceptar a los israelíes, que vengan y ocupen sus casas y que están ahí de hace 10 o 20 siglos. Pero eso no tiene absolutamente nada en común con el antisemitismo europeo, ni Hitler ni todos los demás. Y justamente lo que está pasando ahora, que está dando razón a una nueva ola de antisemitismo en Europa, es algo también inaceptable, porque el judío de Londres o de Berlín o de donde sea no tiene por qué pagar ni tampoco recibir el odio de gente por una política del Estado de Israel. Yo creo que se debe poder criticar al Estado de Israel, al gobierno del Estado de Israel, sin ser considerado antisemita. Son dos cosas completamente diferentes. Y haciendo la politización del Holocausto y de tantas otras cosas hechas por el gobierno de Israel, se hace que se unan elementos que no tienen nada que ver con la cosa. Y eso es lo que está creando una nueva ola muy fuerte y desastrosa de antisemitismo en Europa. No todo judío es israelí, no todo judío representa al gobierno de Israel, no todo israelí representa al gobierno de Israel tampoco, son cosas distintas. Por eso es que yo tengo tanta admiración para los músicos de la orquesta del Diván, tanto los israelíes como los árabes, que están comprometidos con esta idea de que no hay una solución militar, que sí hay una posibilidad de una convivencia y que van en contra de todos los pensamientos que reinan la política de la región, tanto de un lado como del otro. Esa experiencia de la Orquesta del Diván ¿se fue expandiendo en algunos otros lugares de la sociedad, o en Israel o en Palestina? No, el Diván tiene admiradores tanto en Israel como en Palestina, y tiene detractores y gente que lo odia también. Pero como está más o menos en la misma proporción, tanto en Israel como en Palestina, estamos debiendo seguramente hacer algo que sea justo. Porque si fuese de un lado, yo me diría, claro, cometí un error. Pero cuando yo oigo israelíes que me odian a muerte por haber hecho esto y haciendo esto, y por tener la nacionalidad palestina también, y al mismo tiempo palestinos que dicen que al Diván hay que boicotearlo porque no es el momento de hacer nada en conjunto con israelíes, cuando yo oigo esas dos reacciones me digo, seguramente estamos haciendo algo justo. Usted es muy valiente, yo creo que lo que decíamos realmente. Sí. Saber enfrentar de pronto los extremos es una actitud muy difícil, ¿no? Por eso cuando... Pero eso es lo que hacemos en la música, ¿me entiende? Justamente juntar los extremos. Justamente eso, tocar una melodía y tener un acompañamiento musical subversivo, simultáneo. Eso, así hacemos música, eso es la música. La música es justamente eso. La música no es juntar a todo y hacer algo, una cosa redonda. Es justamente lo contrario de eso. Es buscar y encontrar todas las contradicciones y hacerlas convivir. Eso es una sinfonía de Beethoven. ¿Vio que se iba a pasar rápido una hora? ¿Ya pasó una hora? Sí, gracias, que yo hablo demasiado. Muchas gracias por haber estado acá. A ustedes de haber escucharme.
Data sin filtro. De 10 a 14. Por Mitre. Inicio de espacio publicitario. City y Arnet presentan Le Prenom, la comedia más exitosa del año.